Notición para jubilados y pensionados. Esta mañana, la especialista previsional, Clara Salguero, anunció un cambio importantísimo en las jubilaciones, pensiones y bonos, y hoy te vamos a contar absolutamente todos los detalles para que no te agarre desprevenido. Además, vamos a repasar la nueva información confirmada por el gobierno, cómo impactan los saberes, qué pasa con los bonos, y cuáles son los puntos importantes que tenés que saber para evitar problemas o confusiones en tu próximo cobro. Y eso no es todo, porque también vamos a responder muchas de las consultas que ustedes nos estuvieron dejando en los últimos días, con información nueva y actualizada, para despejar todas las dudas. Quédate hasta el final, porque hay información muy importante que te va a afectar directamente tu jubilación o pensión. Ahora sí, arrancamos con Clara Salguero y todas las novedades de ANSES. Tema importante. Cuento que este era un tema que habíamos anticipado también la semana pasada, pero que es importante recordarlo nuevamente. ¿Por qué? Porque hubo novedades con respecto a esta cuestión. Nosotros estábamos contando que ARBA había lanzado un programa, un plan para la exención de deudas que tuvieran jubilados y pensionados en concepto de impuesto inmobiliario. Ahora, ¿cuál es la novedad? Que el trámite viene de manera simplificada, que el trámite se abrevió, que el trámite es un tema sencillo. Gracias a la gente de ARBA por haberme dado en el día de ayer toda esta información. ¿Qué requisitos tenés que reunir? Exención para el impuesto inmobiliario y para condonación de deudas, porque es tener exención en el pago del impuesto, pero además condonar deudas para atrás. Tu ingreso no debe superar los 2 saberes mínimos, poseer una propiedad única, la evaluación fiscal no debe exceder los 6 millones de pesos y además no tenés que estar inscripto en ingresos brutos. El tema es que ¿cuál es la novedad? La novedad es así. En una primera etapa, el ARBA hizo un cruce de datos con el IPS y detectó, el Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires, detectó a 17.000 jubilados y pensionados deudores del impuesto inmobiliario. Bueno, toda esta gente es la que va a poder quedar eximida del pago para adelante y la condonación de deuda para atrás. Todas estas personas van a hacer a través de ARBA, les van a hacer un recordatorio, le van a explicar, pero pueden ir yendo al servicio local de ARBA y allí van a tener que firmar una declaración jurada que acredite que son jubilados, pensionados, que no exceden los 2 saberes mínimos, que es propiedad única, que no están inscriptos en ganancias, y en el servicio local de ARBA solo tienen que firmar de manera presencial una declaración jurada y llevar el documento nacional de identidad. Pero hay otra cuestión, porque viene una segunda etapa, y la segunda etapa es el cruce de datos con la Administración Nacional de Seguridad Social. ¿Por qué razón? Porque ARBA quiere tener una base de jubilados y pensionados que están cobrando por ANSES, están cobrando por el Sistema Previsional Nacional, pero residen en provincia de Buenos Aires. Y el mecanismo va a ser igual. Cuando estén detectados, ahora la vemos, cuando estén detectados, entonces ahí van a poder ir al centro local y hacer exactamente la misma operatoria. Cumplir, firmar la declaración jurada, mostrar y llevar el documento nacional de identidad. Pero ARBA nos acaba de enviar, y esto es muy importante, por eso le digo, se sumó mucha información en las últimas horas. ARBA nos acaba de enviar, y nosotros te lo mostramos a modo de adelanto, la planilla, el micrositio que se va a publicar en la página web del organismo para que vos sepas qué requisitos tenés que cumplir, qué documentación tenés que reunir y cómo realizar el trámite si tenés deuda con el impuesto inmobiliario y necesitas la exención y necesitas la condonación. No sé si lo podemos ir corriendo, pero ustedes van a ver que
que el micrositio Beneficios para Jubilados y Pensionados nos muestra comprobar si calificás para solicitar la exención, y cuando uno sigue subiendo se encuentra con, finalizar la prueba, que esta es una forma de si reunir los requisitos, y después sigue la documentación, beneficios, vamos a ir viendo, esto es documentación, ahí llegué a ver qué documentación necesitas y cómo es la presentación, cómo es el trámite que tenés que realizar. Entonces, tenés que estar atento. Si sos jubilado, pensionado de la provincia de Buenos Aires, jubilado, pensionado del ámbito nacional, pero vivís en la provincia de Buenos Aires, porque si sabés que tenés deuda con el impuesto inmobiliario o no lo vas a poder pagar de aquí para adelante, tenés que hacer este trámite simplificado en los servicios locales, en las bocas de atención locales de ARBA, y solo tenés que llenar una declaración jurada que en parte nosotros te lo estamos adelantando en esto que vos estás viendo en pantalla, donde en principio este micrositio te muestra los requisitos que tenés que cumplir, la documentación que tenés que reunir y cómo realizás el trámite. Esto te lo damos a modo de primicia, adelanto de lo justo y necesario, porque todavía no está publicado en la página de ARBA, pero en las próximas horas este micrositio va a estar publicado y a disposición de jubilados y pensionados bonaerenses y jubilados y pensionados nacionales. Dicho en otras palabras, va a estar a disposición para los jubilados y pensionados del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires y de la Administración Nacional de Seguridad Social. El tema de pensiones por discapacidad lo tenemos que hacer porque es un tema muy importante. Hace pocas horas, a través de una auditoría interna, nos enteramos de un entramado más en la presunta corrupción, en una presunta corrupción que tiene que ver con sobreprecios en prótesis, andadores, silla de ruedas, sobreprecios del 4.239%. Esto involucra a la ex ANDIS, Agencia Nacional de Discapacidad. Recordemos que fue la época de gestión de Diego Spanuolo, que estuvo como titular de ANDIS entre diciembre del 2023 y agosto del 2025, que se lo desvinculó en agosto del 2025 por otro presunto hecho de corrupción que tuvo que ver con la circulación de audios sobre pedidos de coimas en compra de medicamentos. ANDIS se crea en el año 2017, dependió en su momento de Vicepresidencia de la Nación, después de Secretaría General, y a partir del escándalo del 2024-2025, Spanuolo fue desvinculado del cargo y desapareció la ANDIS, hoy reconvertida en lo que es la Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente en el Ministerio de Salud de la Nación. El tema de sobreprecios está en este momento en proceso judicial, pero en todo esto casi no se nombra a Incluir Salud. Vuelvo al tema porque Incluir Salud para mí ha sido siempre como un organismo fantasma. Mucha gente cree, y esto lo aclaro cada vez que puedo, que Incluir Salud es una obra social, la obra social que atiende a los titulares de pensiones por discapacidad. E Incluir Salud es una gerenciadora de prestaciones. Entonces, si había estos sobreprecios en andadores, prótesis, silla de ruedas, medicamentos, todo esto tenía un epicentro que era Incluir Salud, porque se compraba justamente para que Incluir Salud pudiera gerenciar y que todo esto llegara a la gente. Con sobreprecios o no, ¿dónde está eso que se compró? Porque mientras se iban conociendo los escándalos y los supuestos presuntos hechos de corrupción, miren lo que pasaba. Acá quiero explicar exactamente lo que pasaba. Había 1.200.000 personas que tenían
en ese momento pensiones por discapacidad y que iban y venían, tratando de ver cómo evitaban suspensiones o bajas de sus beneficios. Recordemos que ahí es donde empieza una auditoría por parte de Andis y esa auditoría tuvo irregularidades administrativas. Se enviaban telegramas de citaciones, cartas, documentos a domicilios inexistentes o domicilios desactualizados. Por eso después se tuvieron que rehabilitar la mayoría de esas pensiones. Pero ¿qué pasó en el medio? La gente perdió el ingreso mensual, la gente perdió la atención médica, la gente perdió, muchas personas perdieron el cobro de asignaciones familiares. Todo esto se terminó restituyendo y rehabilitando por orden judicial. Entonces, mientras todo esto pasaba, donde se iban conociendo, se iban sucediendo posibles hechos de corrupción, 1.100.000 titulares de pensiones por discapacidad recibían atención médica en forma irregular. Había incumplimiento de prestaciones por parte de Incluir Salud. No llegaban en tiempo y forma los medicamentos, no llegaban las sillas de rueda, no llegaban los andadores, no llegaban las prótesis. Todo esto que ahora sabemos se pudo haber pagado con sobreprecios. Pero no solamente esto. Además, y en paralelo, 500.000 personas hace mucho tiempo que están en etapa de espera para acceder a la pensión por invalidez. Pero ojo, miren que no están en etapa de espera en los inicios del trámite. Están en etapa de espera con todo el expediente cumplido, con toda la información anexada al expediente. Algunas personas que iniciaron jubilación por invalidez, el inicio data del 2022. O del 2023 o del 2024. A ver, los números son personas y esto es importante porque mientras aquellos que tenían que acompañar a toda esta gente y cuidarlos, gestionando bien, porque esa era la manera de acompañarlos y de cuidarlos, terminaron envueltos en denuncias de fraudes y de ilícitos de corrupción. Y uno piensa, yo también pienso como piensa mucha gente, porque escuché esto mucho durante estas horas, cómo se puede hacer eso con la discapacidad, cómo se puede hacer eso con la necesidad.